Bienvenidas y bienvenidos a Enfoque Sostenible, un espacio en el que podrán enterarse de las principales informaciones en materia de medio ambiente y sostenibilidad en la región de Valparaíso, Chile y el mundo, a través de noticias, datos y conversaciones con invitadas e invitados provenientes de distintos ámbitos. Aquí comienza Enfoque Sostenible, un programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Enfoque Sostenible, acá en Radio Valentín Letelier en el 94.7 FM, también en el 94 AM y también en su señal online rbl.uv.cl. Aquí estamos iniciando ya una nueva jornada de Enfoque Sostenible, programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. También nos acompaña en los controles Agustín y prontamente nos acompañará también Matías, aquí con todo el apoyo técnico para que ustedes nos puedan escuchar donde estén, en su casa, en su trabajo, si andan de paseo, si están trotando. Esperamos que nos estén escuchando por ahí acá con Enfoque Sostenible. También en esta ocasión nos acompaña Soledad Ortega, quien es la encargada de medio ambiente de educación ambiental de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad, quien también nos acompañó, por supuesto, nuestra compañera cuando lanzamos este programa a principios de mayo. Bienvenida, Soledad, de nuevo a Enfoque Sostenible. Muchas gracias, Silvia. Yo aquí acompañando a estos interesantes invitados, porque estoy con un poquito de todos, tengo que decirlo, así que voy a estar más bien ahí acompañando y quizás estoy muy curiosa del tema de hoy día, así que voy a estar ahí preguntando seguramente. Sí, tenemos un par de invitados muy, muy interesantes. Así es que los vamos a presentar en este momento. Nos encontramos acá con Sofía Contreras y también con Mario Riquelme, quienes son los fundadores, creadores del vivero Litoral Nativo. Ahí nos van a contar un poco de su historia. Esto viene del año 2020 y ellos están ubicados en Cartagena, ¿cierto? Sí. Bienvenidos Sofía y Mario a Enfoque Sostenible. Muchas gracias por la invitación. Sofía les va a contar un poco de nuestra iniciativa. Vivero Litoral Nativo nace en el año... la iniciativa nace ya en el año 2019. Nosotros nos encontrábamos buscando plantitas nativas aquí en la región de Valparaíso en general. Buscamos en Casablanca, en Cartagena, en todos lados. Y nos dimos cuenta que los viveros, qué lástima, no estaban muy interesados en traer flora nativa, en vender flora nativa. Entonces nosotros ahí vimos una necesidad, empezamos a buscar, vimos que no encontrábamos y decidimos ponernos a propagar flora nativa. Claro. También nos dimos cuenta que había muchos prejuicios respecto a la flora nativa. Siempre se decía que era muy lenta o poco rentable. Y al empezar a reforestar nos fuimos dando cuenta que a los 6 meses ya se notan resultados, al año ya se nota un crecimiento importante, a los 2 años ya se tiene un árbol de 2 metros o 3 metros, entonces estando con cuidados mínimos o cuidados normales. Entonces nos fuimos dando cuenta que finalmente esto era más que nada prejuicio y vimos esta oportunidad de emprender. Y también vimos que se está generando una nueva necesidad en la población, sobre todo a partir como de los grandes cambios culturales del 2019 en adelante. Y también la oportunidad, que nosotros vimos la pandemia como una oportunidad, a diferencia de otros emprendimientos que quizás lo ven como una dificultad. Nosotros vimos que la gente tenía muchas ganas de hacer jardines nativos, de recuperar espacios públicos, de reforestar. Entonces, y a la vez vimos que había muy poca oferta de plantas nativas.
Así que partimos con muy humildes, muy pequeños, pero esto se ha logrado sostener en el tiempo. Ya. Y a pulso hemos ido creciendo y han ido saliendo adelante sí, con Vivero Litoral. Sí, Vivero Litoral Nativo, y nos pueden buscar en Instagram igual. Nosotros actualmente ahora tenemos árboles, arbustos, suculentas, algunos pastos, sustratos, y todo enfocado en lo nativo. Por ejemplo. También lo que nos distingue es que también nuestra página de Instagram, que es @viveroliteralnativo, también se ha convertido en un espacio de difusión ambiental. Ya. Entonces, no solo se comparte lo que es la venta o información de las especies, sino que también a veces tocamos algunos temas de conflictos ambientales o información ambiental en general. Otra de las cosas que también quizás nos distingue es que la mayoría de las plantas son propagadas a partir de semillas recolectadas en la región de Valparaíso y específicamente en la provincia de San Antonio. Entonces nosotros le damos preferencia a las semillas locales para que las genéticas locales no se pierdan. En ese sentido tratamos, o sea, siempre nos dicen los clientes como que yo conozco un vivero en el sur, allá en Angol, que es donde hay muchas plantas, pero claro, si nosotros a veces traemos las plantas del sur, que habitualmente son especies muy higrófilas o muy ligadas a un ambiente húmedo, acá en la zona les puede costar más. Entonces, pese a que también estas especies, por ejemplo el canelo, el olivillo, también están en la quinta región de Valparaíso, pero les cuesta mucho más. Entonces, mucho mejor propagar y plantar árboles locales que árboles traídos de otro lado. De otra zona, en este caso de Chile. Oiga, ¿y ustedes cómo notaron este cambio de mentalidad? ¿Cómo fue que, claro, ustedes pudieron sostener, que es una muy buena noticia, el negocio en este tiempo de pandemia, fue más una oportunidad para ustedes? ¿Cómo pudieron detectar el interés de las personas? ¿Por qué creen ustedes que se produjo ese cambio de mentalidad de querer generar quizás jardines al interior, me imagino espacios a lo mejor reducidos, en departamentos, algo así? ¿De dónde creen que viene ese cambio y ese interés por las personas en este momento, por las especies nativas? Nosotros creemos que especialmente a partir del año 2019 se da un fenómeno donde nosotros volvemos a hacer que la cultura, que el patrimonio natural, que todas estas cosas en donde uno vive sean nuestras nuevamente. Por ejemplo, la juventud de ahora están preocupadas por las quebradas que hay en su barrio, las plazas, como decía mi compañero, y a partir de eso notamos que la gente se empezó a agrupar con sus vecinos. En esto de los nativos es muy importante la comunidad, porque ellos se juntan, las plantan, las cuidan, hacen jornadas de riego después, sobre todo aquí en Viña del Mar y Quilpué tenemos muy grandes gente que colabora con nosotros y que no ha dejado eso como después de la pandemia, porque muchas iniciativas se tomaron en pandemia y ahora están un poco botadas. Pero en cambio con los nativos hemos notado que la gente persiste, porque como que se abrieron los ojos y ya no se han vuelto a cerrar. Bien, les quiero comentar acá que nos está acompañando Sofía Contreras, quien también es estudiante de 5º año, ¿cierto?, de la carrera de Derecho, acá en la Universidad de Valparaíso, y también la acompaña acá su compañero Mario Riquelme, quien también es profesor de Historia y Geografía. Así es que tenemos aquí interesantes líneas y profesiones que los ha llevado a ustedes como a vincularlo con lo que están haciendo actualmente. Sí. Ahí, bueno, Mario, tú nos comentabas antes de entrar acá al aire, un contexto un poquito histórico de la relación entre los seres humanos y las plantas nativas y también especies que son exóticas también. ¿Cómo ha sido esa relación? Estamos hablando de hace varios siglos, por lo menos aquí en Chile. Coméntanos un poco. Bueno, empecé a tratar este tema en la tesis de pedagogía precisamente. Es una tesis de pedagogía sobre Quebrada de Córdoba y en ella hice un breve... ¿Dónde está ubicada Quebrada? Quebrada de Córdoba está ubicada en el Tao y es un santuario de la naturaleza que resguarda un importante patrimonio ambiental, ya que es santuario precisamente porque hay un bosque de olivillos y ese bosque de olivillos hoy en día está sufriendo mucho. Los bosques de olivillos son un remanente
de fragmentos de un gran bosque de olivillos que estuvo en el pasado y que por el cambio climático se ha ido reduciendo y quedado solo a algunos pequeños ambientes. Por ejemplo, en Fray Jorge, en la cuarta región, en Quebrada de Córdoba, y ya más se encuentra luego el bosque de olivillos mucho más al sur, en Valdivia. Entonces, en Quebrada de Córdoba se recuerda esa genética muy antigua y está sufriendo. Y bueno, también, entonces en esa tesis también me preguntaba por qué este proceso de deforestación que se está dando en el país. Y encontré algunos como citas o frases muy antiguas, por ejemplo, del padre Rosales en el siglo XVII. El padre Rosales decía: descuella sobre todo el bosque, sobre todo desde el tronco hasta lo alto, que se divide en ramas vestidas de menudas y perpetuamente verdes hojas. Engruesan tanto que 15 hombres pueden apenas abrazar un árbol. De estos que engruesan bien y al mismo tiempo pueden trabajar 12 hombres en cortarles con sus hachas, sin estorbarse los unos a los otros. De un solo árbol, y solo con hachas y cuñas, sin sierra, pueden sacarse 600 tablas de media vara de ancho y 5 de largo, con sierra 1000 tablas. El padre Rosales se refería al alerce. O sea, en la época, en el siglo XVII... En los años 1600 y tanto, claro, estamos hablando. 15 hombres tenían que abrazar un árbol. Pero a la vez, de esa frase se desprende la mentalidad del colonizador español, que primero elogia el árbol y luego al tiro calcula que de él se pueden sacar 600 tablas. Lo elogia, pero en virtud de lo que puede obtener. Claro. Claro, de la utilidad que puede tener el recurso ahí. También, siguiendo esta idea, en 1748, el padre Felipe Gómez de Vidaurre dice, en su Historia y Geografía Natural y Civil del Reino de Chile, denuncia: el calor proviene de la malísima práctica de incendiar los bosques, con el fin de ahorrar fatigas en cortarlos, para tener tierras nuevas. El gobierno debe prohibirlo, porque luego se comunica a posesiones de los vecinos y quema lo que no había que quemar, no quedando exentas ni aun las casas. En Chile no se toma ni la más mínima precaución. Cada uno se cree dueño de hacer uso de estos incendios sin responsabilidad, ni al gobierno ni al daño ajeno. Lo que sucederá de esto es que al cabo de unos años habrán acabado con ellos, y Chile, que ahora podría proveer a toda Europa de maderas excelentes, no tendrá ni aún para sí. Eso decía el padre Vidaurre en 1748. O sea, hay un llamado también, o sea, yo creo que es muy actual eso del cuidado con los incendios, que sabemos que tenemos un tremendo conflicto aquí en la región de Valparaíso, en Viña, en los cerros. Y bueno, ahí dicen que la gente hace como lo que quiere, sin tener como un resguardo ahí. Es un tema aún vigente todavía el tema de los incendios, y lo que afecta también en el clima, en lo que afecta también, bueno, a familias, en pérdidas de casa y sus cosas. Así es que un tema bastante vigente aún, y ya lo estaban comentando en esa época. Sí, es un problema que data de épocas muy antiguas. Claro, y también tenemos fuentes del siglo XIX. ¿Ya? Vamos acercándonos en el tiempo. Claro, nos vamos acercando y ahora vamos a tocar a Vicuña Maquena. Ya, muy conocido, liberal. Benjamín Vicuña Maquena, sí. Claro. A él le gustaba mucho la arqueología y también la naturaleza, así que... ahí tenemos una cita ahí de Benjamín Vicuña Maquena. Minuto, por favor. Sí, claro que sí. Ahí que estamos compartiendo con distintas citas históricas, ya que acá Mario es profesor de Historia y Geografía, y de ahí nos va a contar cómo llegó a este tema de fijarse por el medio ambiente, el entorno, la biodiversidad, ligarlo con la historia. Después nos va a contar. Claro. Vicuña Maquena se da cuenta de una alternancia entre ciclos de años secos y lluviosos. Por ende, busca encontrar algún factor que determine esta ciclicidad. Para ello, investiga a fondo los grandes eventos climatológicos de su época y de siglos anteriores, y busca correlacionarlos con los volúmenes de explotación minera y tala asociada a la producción de cobre, ya que para ella se utilizaba la leña, que posteriormente fue reemplazada por el carbón de piedra. Notando Vicuña Maquena que durante los años de mayor producción minera, en donde necesariamente hubo más deforestación para elaboración de cobre, precisamente esos años llovió más.
Aquella relación es explicada por Maquena debido a que en su época se habían comenzado las obras de canalización e irrigación en distintos valles de la zona central y talado los bosques nativos, que él llama primitivos, reemplazándolos por especies introducidas. Entonces Maquena propone que la nueva irrigación, sumada a la introducción de especies extranjeras, promueve, según su juicio antojadizo, las humedades, de mucha mejor forma que el bosque esclerófilo, lo que permitía, según él, tener años más lluviosos. Pero eso es una observación que no tiene ningún asidero científico. Actualmente está totalmente refutado. Descartado. Pero continuando con la idea, Maquena no solo cree en la evolución de las especies, sino que aplica cierto darwinismo social a las especies de árboles, llamando a las nativas primitivas, distinguiéndolas de las artificiales o introducidas, que por decirlo de otro modo serían para él modernas. Entonces, mirando los adjetivos con los que Maquena calificaba a los árboles de primitivos, es evidente que no iba a encontrar nada bueno en ellos, pues eran primitivos, o sea, asociados a la barbarie y por ende a una línea genética poco adaptada y de inminente extinción. Lo contrapuesto a lo moderno o civilizado que sería representado por el árbol introducido, el capaz de adaptarse a distintos medios, o sea, al igual como los europeos colonizadores se movieron de Europa a América, él veía que los árboles que se mueven de un continente a otro podían ser más adaptados o más modernos que estos árboles primitivos. Y es totalmente equivocado. Ya en el siglo XIX vemos que hay como una especie de mentalidad del desprecio o de poca valorización de las especies nativas. De las nativas, sí. Y es una visión eurocentrista, digamos, en esa época que se entendía lo moderno, se hacía diferencia de lo que era como autóctono del lugar. Claro. Era distinto, y es una mirada así de lo primitivo versus lo moderno. Y también me imagino que había un tema de modas, de a lo mejor de traer especies que eran quizás llamativas estéticamente o algo así, de tratar de... y que supuestamente se sostenían en distintos ambientes donde se les llevara, supuestamente. Claro, absolutamente. Entonces, bueno, no solo Vicuña Maquena, también en esta investigación se trataron, por ejemplo, en La Serena estaba la compañía de Charles Lambert, y ahí estaban los hornos de fundición de hierro. Y para hacer funcionar estos hornos de fundición, prácticamente se echó en él toda la vegetación de la zona de La Serena. Los molles, los guayacanes, los olivillos terminaron en estos hornos. Y fue tal el grado de ceniza que producían estos hornos que se construyeron grandes muros alrededor del sector de la compañía, y actualmente está un poco más elevado que el resto de la ciudad. Solamente entonces, por el nivel de ceniza producido. Claro, entonces hay fuentes que dicen que los hornos de la minería no perdonaban ni a los arbustos. O sea, sí, era otra mentalidad en realidad, no teníamos una mentalidad de preservación ni nada por el estilo, eso no estaba en ese momento. Aquí quiero apuntar a que finalmente el mayor enemigo de la naturaleza siempre es el ser humano. El ser humano. No... Mucho podemos hablar de cambio climático, mucho podemos hablar de la dificultad de algunas especies para adaptarse, pero finalmente la tala sigue siendo el principal enemigo, y lo ha sido desde la tala y los incendios, ha sido el principal enemigo de los bosques nativos. Así que eso como que nos mueve y nos incentiva a que se plante sin descanso árboles nativos, y siempre dándole prioridad a ellos por sobre los introducidos, por distintas razones, porque los nativos ofrecen hábitat, ofrecen regulación de los ecosistemas, purifican el agua, purifican el aire. Esos son los beneficios Vamos a profundizar en esos beneficios. Sí, les vamos a comentar a los amigos y amigas que nos están escuchando aquí en Radio Valentín Letelier, que estamos en el programa Enfoque Sostenible, cada martes a las 13:30 horas. Esa es la cita. Les recordamos que estamos con nuestros invitados el día de hoy, que son Sofía Contreras y también Mario Riquelme, quienes son los fundadores de Vivero Litoral Nativo, que está ubicado en la zona central. Sí. Litoral Nativo, específicamente están ubicados en Cartagena desde el año 2020. Pero ellos están haciendo una labor
no solamente desde también sus formaciones profesionales, desde el derecho y desde la historia y la geografía y de la pedagogía, no solamente están orientados a armar un negocio en sí, como buenos emprendedores, sino que con una mirada medioambiental y sostenible. ¿Cómo llegan ustedes Sofía, cómo llegas a unir tu profesión con o cómo lo vives con la introducción, o sea, a conjuntarte con este tema de la temática medioambiental? ¿Cómo llegaste a esta conclusión o a juntar tu profesión con ello? Claro, bueno, como le contaba primero, partimos intentando hacer estas reforestaciones, pero uno al conocer ya la flora nativa, al ir quizás a ciertos sitios como la misma Quebrada de Córdoba, o allá en la zona centro del Tao están unas dunas llamadas Gota de Leche, uno ve cómo estos ecosistemas son tan frágiles y cómo en el fondo, si los vecinos, por ejemplo, ven que se está extrayendo arena que le hace daño a la duna, o que se está robando el agua de la quebrada y por eso la quebrada no está pudiendo tener el agua que necesita, los vecinos muchas veces no tienen como las herramientas jurídicas para poder defenderse en ese sentido. Entonces, ahora al momento de hacer mi tesis, quise hacerla de eso, de la protección jurídica de la biodiversidad, porque precisamente es un tema que veo que las personas no lo tienen tan claro y que se necesita. Yo junté este tema porque pienso que desde el área del derecho puedo contribuir, quizás de lo práctico, porque yo siempre ando mucho en las quebradas, a la protección ya más legal, ya más quizás en un documento, porque mucho puede hacer uno quizás intentando que no se roben el agua, pero mientras no haya una resolución o una fiscalización por la DGA, no es mucho lo que va a cambiar. Entonces yo creo que, claro, a través de el sistema jurídico se pueden lograr más protección al medio ambiente, pero sí se necesitan como más actores que estén en terreno. Y eso es lo que me ha llevado a vincular el bosque nativo y lo que actualmente estudio, que es Derecho. Felicitaciones, yo les quiero felicitar por la iniciativa, porque la verdad es que uno cuando quiere desarrollar un proyecto de recuperación de un espacio público, recuperación de una quebrada o de restauración, en fin, cuesta encontrar, siempre acudimos a CONAF, ¿cierto? CONAF claro. Regala árboles nativos, ¿cierto? Pero es una manera igual limitada. Pero cuesta encontrar viveros donde claro. hayan especies nativas efectivamente, entonces no es que sea algo que tenga mucha accesibilidad, sea tan fácil, al menos así a mí históricamente nos ha pasado en diferentes agrupaciones, diferentes territorios que nos cuesta, entonces de ahí que la iniciativa encuentro que es súper valorable, que ojalá se multiplicara. Y estaba pensando en varias cosas mientras los escuchaba. Una de esas es Mario con su recuento histórico, que me llama la atención cómo personajes públicos o políticos de repente muy corajudamente, ¿cierto?, se atreven a hacer como diagnósticos, dejando como un poquito lo que dice la ciencia de lado. Y me recordé de que hace un par de años una importante autoridad, incluso ahora, en esta época, hay personas que se han atrevido a decir, por ejemplo, que el agua del río se pierde en el mar. Claro, sí. Entonces, y sobre todo pensaba en el litoral sur de nuestra región de Valparaíso, que es la provincia de San Antonio, ¿cierto? San Antonio, Algarrobo, El Tao, El Quisco, Santo Domingo, claro. En que es como una parte de la región también que es como un poco el patio trasero, y que yo sé que hay muchas demandas respecto de falta de apoyo, digamos, claro. Para esa zona. Incluso a mí me pasa que siempre que pienso en la región, como que ese cacho debe ser porque también antes pertenecía a la provincia de San Antonio, a la región metropolitana, entonces como que lo vemos un poquito separado. Pero pensamos, por ejemplo, que justamente donde vienen ustedes, Cartagena, toda la formación de la playa, la formación de dunas, son dunas negras que tienen que ver con los sedimentos que justamente vienen del río Maipo. Y el río Maipo es uno de los dos principales ríos de nuestra región. Y además el río Maipo involucra dos regiones de Chile, que son además las más habitadas de todo el país, y que tienen como afluente nada menos que el Mapocho, aguas arriba, y todo lo que pasa aguas arriba termina influyendo y afectando, por ejemplo, en la formación de la playa de Cartagena, como algo tan concreto como eso. Sí, de hecho hubo toda una polémica cuando el mar tapó la playa.
Y se habló mucho de que el nivel había bajado por el terremoto, pero en verdad este fenómeno de que el mar tapó la playa fue, por decirte así, como el 2015, o sea, fue bastante posterior al terremoto. Y incluso se consultó a algunos expertos por la Municipalidad de Cartagena y llegaron a la conclusión de que había bajado el nivel, pero poco se trató, por ejemplo, en esa investigación el ciclo de la arena, que tú mencionabas. La arena plomas bajan del cajón del Maipo, donde están estos grandes, como dunas colgantes en los cerros, y cada vez que llueve con fuerza, el río baja café. El típico río Mapocho también, café, que pasa por Santiago, y que muchas veces se asocia a un río sucio, y no está sucio, pues trae sedimentos, trae nutrientes que son esenciales. Los peces en la desembocadura del río Maipo desovan y ponen sus huevos. También aflora mucha alga, mucha bacteria que se aprovecha de estos nutrientes, y a la vez estos peces se alimentan de muchos microorganismos, y es toda una cadena. Y bueno, ¿por qué se desaparecen las playas? ¿Por qué empiezan a reducirse su ancho? Tenemos que mirar qué está pasando con los ríos, entonces. Sin duda. Sí. Oye, aquí ya estamos... no sé, ¿me escuchan ustedes? No sé si me escuchan. Ahí sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, bueno, quedamos pendientes porque ya Sofía nos comentó cómo se acercó a esta temática de del cuidado de la biodiversidad a través de su mirada como estudiante futura, ya abogada prontamente. Y también tenemos a Mario, que también nos va a contar cómo llegó a juntar esta pasión de la historia y la geografía con el tema de la biodiversidad. Pero antes nos vamos a ir a una pausa musical. Como saben, aquí ponemos temas relacionados con el medio ambiente, artistas que en algún momento de su historia han tocado esta temática. Por lo tanto, hoy día les vamos a presentar a un grupo argentino, Los Espíritus. No les voy a hablar mucho de la temática porque ustedes lo van a poder escuchar ahí en la misma canción. Esta canción se llama La Rueda que Mueve el Mundo y es del disco Agua Ardiente del año 2017. Los invito a escuchar entonces el tema de Los Espíritus, La Rueda que Mueve al Mundo. Y ya seguimos acá, estamos de regreso en Enfoque Sostenible. Les recordamos que estamos acá con el equipo, con Agustín, que nos acompaña en los controles, Agustín Vázquez. También tenemos a Matías Castro en un momento después, que también nos acompaña en los controles. Así mismo tenemos a Marco. Ahí está Matías, ahí lo vamos a saludar también. Ahí viene llegando. Saludamos a Marco Torres también, que nos acompaña cada semana haciendo los registros que ustedes pueden encontrar después en nuestro canal de YouTube de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad UV, que es de la Universidad de Valparaíso. También les recuerdo que en esta ocasión nos acompaña nuestra compañera encargada de Educación Ambiental, Soledad Ortega, y también tenemos a unos excelentes invitados que nos están introduciendo. Estamos profundizando en el tema de las plantas de nuestra flora nativa, chilena, regional. Así es que vamos a seguir profundizando en ello. Estamos con Sofía Contreras y con Mario Riquelme, quienes son los fundadores de Vivero Litoral Nativo. Así es que seguimos conversando aquí. Bueno, a Mario le íbamos a consultar, ya que Sofía nos comentaba que desde la parte jurídica ella llegó al tema de ver cómo defender la biodiversidad, cuidarla de estos lugares. Exacto. También tenemos a Mario, que desde que es pedagogo en historia y geografía, como profesor. ¿Cómo llegaste a esto de preocuparte de es por la experiencia de ustedes en su entorno, en su lugar, por el día a día, digamos, que ustedes llegaron a unir en este caso tu especialidad profesional con el tema de la protección de la biodiversidad, del conocimiento, de la difusión? Bueno, claro, primero para hacer huertos, hace muchos años, sí. Y de a poco, obviamente en historia, afortunadamente tenemos ramos de geografía y geografía ambiental. Entonces ahí ya me entró como un bichito de querer conocer más de lo nativo, y siempre me ha impactado mucho la belleza que le otorgan esta especie al paisaje. Yeah. Siento que inmediatamente uno distingue cuando una vegetación es nativa, que con sus troncos curvos, con sus formas imperfectas a vistas de que... Bueno, la gente típicamente piensa que un árbol es flaco y alto hacia arriba, pero cuando vemos el bosque nativo, vemos troncos curvos, árboles que
en Quebrada de Córdoba hay árboles que miden 10 metros y no alcanzan más de 1 metro de altura, o sea, están totalmente inclinados. Y uno los mueve y no los puede mover, están tiesos. O sea, árboles que nacen horizontales. Entonces, en el mismo Cancán está la palma, estaba que lamentablemente está quemada. Quizás rebrote. Esperamos que se recupere. La palma, ¿cómo se llama? Torcida. La que era como en forma de espiral, que era muy insigne del Parque Cancán, que se quemó. Entonces, estas formas yo creo que le aportan una belleza única al paisaje. Y también quería hacer una distinción, porque mucho hablamos de flora nativa, pero ¿qué es la flora nativa? ¿Qué es la flora? Claro, primero, ¿qué es la flora nativa y por qué tenemos que cuidar la flora nativa? La flora nativa son especies que viven de forma natural en Chile. O sea, se cree que se originaron o llegaron naturalmente al país sin intervención humana. También se le llama flora nativa a especies que estén presentes en Chile antes de la conquista de los españoles. Ya, perfecto. También está el concepto de flora endémica, que se dice que es una planta que habita de manera exclusiva en un determinado territorio, país o cordillera, pero esta es exclusiva. Por ejemplo, el espino está presente en Chile, en Argentina y otros países. Entonces es una planta nativa. En cambio, el lúcumo silvestre es una especie que es endémica de la región de Valparaíso. Eso estaban comentando ustedes fuera de micrófono, que es una especie única acá de la franja costera de la región de Valparaíso. Y un trocito de la cuarta. Claro. Ya. Entonces, el lúcumo. Sí, lúcumo silvestre, nuestra lúcuma nacional. Ya. Claro, entonces, y las especies introducidas son especies que no son originarias del país. Ya. Entonces, nuestra propuesta, nosotros en el vivero vendemos exclusivamente plantas nativas o endémicas. Perfecto. Oye, Mario y Sofía y Soledad también y todos los que nos acompañan acá en Enfoque Sostenible, vamos a hacer una pequeña pausa, pero más que nada para recordar efemérides, porque prontamente este sábado 3 de junio vamos a estar celebrando el Día Mundial de la Bicicleta. Así es que los invitamos a los cleteros y cleteras a sacar esas bicicletas, y los que no, que nos hagamos bicicleteros en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque así reducimos las emisiones de CO2 al no estarnos trasladando en automóvil o en locomoción colectiva, o sea, que use combustible. Les cuento en breve, porque así nos enteramos todos de esta efeméride, amigos y amigas de Radio Valentín Letelier y en el programa Enfoque Sostenible, que este día surge el año 2018, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Y la bicicleta cuándo surge por primera vez? El año 1817. Y los primeros modelos fueron construidos con lo que estaba más a mano en ese momento, que era madera, y que finalmente evolucionó a otros materiales que conocemos ahora, más innovadores y tecnológicos para las distintas necesidades de las distintas personas que andan en bicicleta. Ahora, ¿por qué andan en bicicleta? Se preguntarán ustedes. Primero, es una buena forma de cuidar la salud. También nos ayuda a conectarnos con el entorno, porque así podemos visitar parques, lugares, tener mucho cuidado, obviamente, con donde estamos ahí tratando con la flora y fauna, pero podemos ahí aprovechar ese paseo para conocer parques, para conocer plazas y para conectarnos con otras personas también y hacer comunidad. También ayudamos a descongestionar las calles y, como les decía, bajamos evidentemente las reducciones de CO2, que es lo importante para cuidar acá el entorno, para cuidar el ambiente. Así es que los invitamos a celebrar el Día Mundial de la Bicicleta este sábado 3 de junio. Y ahora, bueno, seguimos con la conversación acá, con las plantas nativas endémicas. Estamos aprendiendo bastante aquí con Sofía y Mario. Estábamos hablando recién, bueno, del lúcumo, que es una especie exclusiva acá de la región de Valparaíso, y ustedes hacen un trabajo también, ya que nos comentaron esto, un trabajo de sensibilización respecto de la flora nativa o endémica. Y quiero que nos comenten un poco este trabajo que ustedes realizan a través de stands, que ustedes se ubican en distintas ferias, me imagino, en distintos lugares. ¿Cómo es el trabajo que realizan ahí?
que no solamente es la venta de una planta, sino que es todo un proceso, una mirada de lo que ustedes entregan tras que una persona adquiera una planta del litoral nativo. Y coméntenos también qué trabajo hay detrás de ello, en cada lugar, y también cuéntenos cuál ha sido la reacción de sus clientes, de las personas frente a lo que ustedes realizan. No, habitualmente cuando nos toca atender, preguntamos, lo primero que hacemos es preguntar sobre el espacio donde la persona quiere plantar. Si este espacio es de sol, semisombra o de sombra. Ya. Luego, por ejemplo, si nos dice que el espacio es de sol, empezamos a recomendarle especies que estén mejor adaptadas a ese ambiente. Por ejemplo, las especies del matorral xerófito. Estas pueden ser espino, la tara espinosa, la palma chilena. Especies que por lo general son más resistentes a ese tipo de clima. Por ejemplo, un lugar donde llegue el sol todo el día y haya poca agua, entonces uno les recomienda según eso. Claro, habitualmente las especies del matorral xerófito son las especies de ladera norte, las que reciben sol todo el día. Ahí también está el wingán, patas de guanaco, las cactáceas, los chaguales también. Si la persona nos dice que su ambiente es de sombra, le recomendamos especies que nacen a la sombra de otros árboles, como el peumo, que es una especie que aparece en el bosque cuando ya hay un bosque más o menos consolidado. También el belloto del norte, el lun, puede ser incluso, ya si el ambiente es bien húmedo, canelo. Y también, si la persona es de la costa, de un ambiente muy costero, le recomendamos especies del matorral rupícola, que es el matorral que se da en los cerros frente al mar. Ahí tenemos cuerno de cabra o bailahuén costero, tenemos chupayas, la chupaya, el esparto, que son especies que se dan en estos suelos rocosos frente al mar. Entonces, y como nosotros somos del litoral, habitualmente la recomendamos harto. Y estas especies resisten muy bien la salinidad marina. Entonces, claro, para estar plantadas, pueden estar plantadas prácticamente a unos pocos metros del mar. Oigan, ¿y cómo es bueno, ustedes hablaban que no solamente, como dicen ustedes, recomiendan qué plantas llevar, el por qué, o sea, para que se mantengan bien. Sin embargo, hay un espíritu más allá de vender una planta, sino que hay un tema de incentivar a plantar nativo, incentivar a restaurar un poco, a recuperar la flora. Cuéntame un poquito de eso, por favor. Claro, nosotros intentamos a las personas, por ejemplo, si vamos a estar en un stand en Viña del Mar, intentamos hablarle de la flora nativa con la que ellos conviven, como partir haciendo esta diferencia entre flora nativa, flora introducida, y contarle, por ejemplo, mucha gente llega diciéndonos, oh, yo cuando chico comía peumo, ya no encuentro peumo en ni un lado, voy a plantar un peumo. Y bueno, esa gente alcanzó a conocer lo que era un peumo, pero muchas veces los niños de ahora no lo conocen porque no tienen esa cercanía, ya que ya no quedan en lo urbano. Y eso. Ya. Oye, pero ¿cómo ha sido la reacción de las personas en cada stand que se encuentran? Porque ustedes tratan de recomendar, como dependiendo del lugar donde están, a las personas para que entiendan como su entorno, su sector, donde ellos están ubicados. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cómo han sido los comentarios que le han realizado a ustedes? Principalmente son comentarios positivos, aunque también a veces hay gente que llega y nos dice, ese árbol yo los corto. Esos son malezas. Claro, malezas. Sí. Y vienen con esos conceptos que están llenos de prejuicios. Y tratamos de darles vuelta, tratamos de convencerlos. Pero habitualmente son comentarios positivos. Ya. Claro, y la recepción es buena. Muchas veces la gente, como ve lo que hacemos en las ferias, queda muy intrigada sobre qué flora es la que tiene, se pasa mucho en las parcelas, qué flora es la que ellos tienen al comprar una parcela, que yo no estoy a favor del fenómeno de la parcelación, pero es algo que existe, y nos llaman, nos dicen, oye, pueden venir a ver mi parcela y decirme qué plantas son las que tengo acá, porque yo quiero como proteger lo que ustedes me contaron que era nativo y que era importante. Entonces, esa persona que quizás de otro modo no se hubiera acercado a lo nativo, nos vio un día X en una feria en la que nos pusimos y ya tenemos un nuevo agente que va a proteger los nativos. Claro, habitualmente le ofrecemos a la gente que nos envíe fotos para identificarle las plantas. Entonces, si son nativas, las podemos identificar.
Y claro, la gente nos cuenta de las parcelas, que nos reclama que un vecino le pasó máquina a toda su parcela y que no tienen cuidado y que ellos no quieren ser así. Entonces nos envían fotos de todo lo que está saliendo en su suelo y le podemos decir si es nativo o no, y ahí le ven el valor. Claro. Y ahí empiezan a cuidar esas plantas, porque si no se conoce la especie, a la rápida no lo van a poder proteger. Oye, Mario, ¿y cómo podemos saber cuáles de todas esas especies que tú nombraste de diferentes ecosistemas, ¿cierto? Más costeros, de interior, ladera norte, ladera sur, están protegidas? Porque conocemos, por ejemplo, que el belloto del norte es una especie protegida. Es un monumento nacional. Es un monumento natural, pero ¿hay más especies que estén protegidas, que esté prohibido su tala y que efectivamente se puede hacer algún tipo de denuncia al respecto? Bueno, aquí en los alrededores de Valparaíso, lo que primero se me ocurre es la palma chilena, que está presente en todas las postales típicas de Valparaíso y que lamentablemente no se cuida como debería. Otro fenómeno de lo que sufre mucho la palma chilena acá es de la extracción de coquitos para su comercialización y consumo. ¿Por qué? Porque se sacan sacos, toneladas de coquitos en los alrededores de Valparaíso. Entonces son miles, incluso quizás hasta millones de semillas que no están llegando a la tierra. Y eso inevitablemente trae consecuencias. La palma, el belloto del norte es como lo más conocido, pero a nivel de matorral o de otro tipo estoy imaginando, por ejemplo, en estas plantas que crecen en zonas rocosas o en ladera norte de mucho sol, que es como la puya, por ejemplo, que antes en los chaguales se comían mucho como ensalada, ¿cierto? Claro. Que ahora ya han disminuido. Especies como esas que son normalmente bastante miradas de una forma bastante despectiva, quizás, como no conociendo su valor. ¿Especies de ese tipo hay protección o no hay nada? Yo creo que ese es el gran problema que tenemos actualmente, que el sistema jurídico, si bien tiene una protección, esa protección es solo cuando uno quizás depreda una cantidad grande de bosque nativo. En cambio, en relación a lo más pequeño, yo creo que solo, incluso desde el ámbito jurídico, nos quedan quizás denuncias en la Superintendencia del Medio Ambiente, quizás ese es el órgano encargado, pero claro, lo que se protege a veces es más el macro que estos pequeños espacios de nativos. Y muchas veces, incluso por ejemplo el belloto del norte se han talado y la gente reclama y no hay consecuencias. Sí, por ejemplo con el belloto del norte, que pese a ser un monumento natural, en el año 2003 creo que fue, la minera que antes era llamada La Disputada y que ahora es Anglo American, inundó, se le dio permiso para inundar quebrados donde habían millones de ejemplares de belloto del norte y por ende esos ejemplares ya no existen, y se le dio permiso para hacerlo. Entonces, en ese es el contexto en el que estamos, porque si bien después se dijo que ese permiso estuvo mal, igual ya pasó, esos bellotos ya no están acá y era, creo que la población más grande de bellotos del norte que había en la zona. Wow. Y en lo urbano, por ejemplo, los árboles, las municipalidades tienen grandes contingentes de poda, entonces estos grandes contingentes necesitan permanentemente estar haciendo algo. Y como les contaba, los árboles nativos no siempre son perfectamente derechos hacia arriba, son curvos. Y incluso en Valparaíso han habido casos de tala de belloto del norte en plazas, y belloto del norte es prácticamente centenarios. Sí, un caso fue y el mayor argumento fue la inclinación. Y es un argumento que no tiene mucho asidero. No se sostiene. Oye, esa es la parte en realidad no muy buena quizás de nuestra legislación en cuanto a las especies nativas, pero hemos tenido algún avance a través de los años desde la parte jurídica del Estado de Chile.
Sí, es notorio como desde el año 2010 en adelante hay una nueva institucionalidad ambiental, se crea el Servicio de Evaluación Ambiental que precisamente para el ingreso tiene como una de sus causales que se haya como que se pretenda depredar un área de bosque nativo o pelar, por así decirlo. Yeah. Entonces ya estamos entonces se creó el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente. Y ahora está en actual discusión la ley sobre, ¿me ayudan? Sobre áreas silvestres. Sí. Esta, protegida. Sí, se me va el nombre, sí. La confundo con otra. Y bueno, se nota como igual hay un esfuerzo, pero igual muy tibio aún sobre un derecho ambiental que vaya más quizás ya no hacia... que si bien está bien sancionar, pero no pagar por destruir, sino que ya intentar actuar antes de la destrucción. Entonces, eso es lo que se ve, hay cierto optimismo, pero igual nos falta mucho aún, yo creo. Tenemos camino por delante. Sí, a mí me gustaría destacar el papel de las organizaciones autoconvocadas que sobre todo en el litoral sur de la provincia, en la provincia de San Antonio, son bastante activas. Entiendo que hay una mesa coordinadora socioambiental del litoral, en donde hay mucha gente que en forma voluntaria y autoconvocada están trabajando sobre todo en torno a las problemáticas de las quebradas. Entonces, junto con los consejos o los comités ambientales comunales, que son parte hoy día de esta orgánica que se genera en los municipios a partir de las estrategias de gestión ambiental local que crea cada comuna. Claro. Y yo sé que hay una mesa y una coordinación socioambiental a nivel provincial que hoy día están trabajando de la mano con organismos públicos para que se asuman ciertos compromisos que tienen que ver con las problemáticas relevantes en general, que hoy día la provincia es una provincia muy vulnerable en términos socioeconómicos, tiene problemas graves de agua, por ejemplo. Claro. Y sé que hay un trabajo ahí que es bastante como importante de destacar. Sí, allá la gente ahora está en este proceso que ya tomó conciencia, entonces ante cualquier cosa rara que ve, denuncian al tiro, sobre todo en lo relacionado al megapuerto. Ahí están las compañeras y compañeros, no me queda claro cómo se conforma, de Ojos de Mar, Salvemos Gota de Leche, hay distintas agrupaciones. Sí. En Punta de Tralca también, que hay todo un tema con un sitio donde se quiere construir entre el Parque Cantalao y la punta misma de Tralca, también en Algarrobo, cerca en Canelillo, cerca de la isla de Pájaro Niño, en Pillán-Huechún, que es Punta Fraile, que también se quiere construir en Tunquén. Hubo una constructora que arrasó gran parte de matorral rupícola y xerófito, y eso estaba muy cerca de uno de los últimos remanentes de canelo, de nalca, de bosque higrófilo que están en la zona. Entonces, y la constructora pasó en máquina, arrasó toda esa parte de arriba, y eso genera daño, y por más que la institucionalidad haya frenado eso, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho, claro. Sí. Claro. Lo otro que nos preocupa mucho también son el exceso de parcelación en la zona, el proceso de cercado que se está haciendo. El proceso de cercado es un proceso que viene del año, 1700, desde que se empiezan a hacer una agricultura más a gran escala. El proceso de cercado en el sur de Chile, en la Patagonia, exterminó a pueblos originarios, a los Ona, por precisamente saltarse esta reja. Los pumas, cómo pueden transitar de un lado a otro. En Chile es muy difícil. Los animales no tienen, por ejemplo, puentes para ellos, puentes biológicos, corredores biológicos para ellos. El otro día vimos que había un registro de puma en Pichidangui, en Los Molles. Y bueno, afortunadamente, ya llegando a la cuarta región, hay menos cercados. Pero si nos metemos netamente en lo que es quinta región, es prácticamente imposible ya que un puma llegue a la costa. Pero naturalmente ellos transitaban. Sin duda, el corredor biológico ahí de la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuela. Claro. Y bueno, ojalá que a futuro
se sigan haciendo como una legislación más tendiente a la protección y no a la reacción. Claro. Sí, ya tener una mentalidad más previsora y no tener que reaccionar ya ante el daño ya realizado, que es difícil. No podemos volver el tiempo atrás y ya es difícil, ya eso ya está perdido, y especies que quizás ya no vamos a recuperar, claro. Quién sabe, a no ser que pudiéramos encontrar por ahí que rebrotara algo. Así que, bueno, ya estamos llegando un poco al final de esta conversación, que ha estado muy, muy, muy interesante. Creo que los amigos y amigas de Radio Valentín Letelier del programa Enfoque Sostenible hemos ido todos aprendiendo un poquito más en cada capítulo, y en esta ocasión sobre vegetación, sobre fauna... sobre flora nativa, aunque estábamos hablando también del puma y hemos estado hablando de varios temas. Es que todo se relaciona. Todo está relacionado. Es que la biodiversidad convive y está en Exacto. íntima interrelación con el ecosistema. Sí. Si se destruye el ecosistema, se destruye la biodiversidad, y viceversa también. Sí, Claro. estamos todos conectados, o sea, el entorno, nosotros estamos todos directamente conectados. Nosotros generalmente cerramos este programa, antes de despedirnos, con una frase de reflexión de alguna personalidad mundial que se refirió en algún momento al tema del medio ambiente y la sostenibilidad. Por ejemplo, tenemos a Lucila de María Godoy Alcayaga, que la conocemos mejor como Gabriela Mistral, que es una de nuestras máximas representantes de la literatura latinoamericana y mundial. Ella fue galardonada el año 1945 por su trabajo con el Premio Nobel de Literatura. Esta reconocida escritora chilena nos invita a reflexionar con la siguiente frase: donde hay un árbol para plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú quien aparta la piedra del camino. Eso nos dejó Gabriela Mistral, sabias palabras, una sabiduría increíble, donde nos dice: donde haya que plantar un árbol, plántalo tú. O sea, también hagámonos cargo, hagámonos responsables. Hazte cargo, hagámonos cargo. Seamos conscientes y hagámonos cargo de nuestras acciones. Muchas veces la gente nos dice: ay, es que yo no lo voy a alcanzar a ver grande. Y no piensen así, porque Exacto. un árbol con pequeños cuidados realmente puede crecer muy rápido. En 2 años, de verdad que uno puede conseguir pasar de algo de 40 centímetros a un árbol de 2 o 3 metros, si tiene los cuidados apropiados. Entonces, No es tan lejano. invitar a la gente que se anime a hacemos un plantar llamado ahí, y sí. que le dé preferencia a los árboles nativos, y que acepte consejos tanto de nosotros o del mundo ambiental, que no se haga una mezcolancha, que ojalá se planten las especies del lugar. ¿Por qué? Porque esa semilla finalmente va a estar en el entorno, los pájaros la van a llevar a las quebradas, y finalmente, si a lo mejor nosotros plantamos un peumo, después en la quebrada más cercana van a empezar a salir peumos, ya que la fauna local va a trasladar la semilla. Entonces, finalmente nuestros hogares también pueden ser un pequeño jardín nativo. Efecto multiplicador, ¿cierto? Exacto. Oye, Mario y Sofía, cuéntenos dónde están ubicados, en Eso, sus redes sociales, por queremos favor, que nos para cuenten antes de despedirse dónde están ubicados y dónde los encuentran o se contactan con ustedes. Nosotros estamos ubicados actualmente en Cartagena, en calle Cristina, número 185. Ahí lo esperamos, tenemos nuestro vivero, pueden ir a conocer las plantitas, pueden ir a conversar sobre nativos. Y si no, también están nuestras redes sociales, que es el Instagram, que es @vivero.litoralnativo. Ahí nos pueden hacer todas las consultas que quieran sobre nativos, nos pueden consultar si esa plantita que está en su jardín es o no nativa, cuáles son los cuidados. Y nosotros nos relacionamos mucho con Valparaíso, estamos viniendo todas las semanas precisamente gracias a que aquí hay mucha gente que se preocupa de plantar nativos. Claro, habitualmente la gente por Instagram nos encarga y nosotros repartimos. Entonces recorremos Valparaíso también, cuando se puede vamos a Santiago, el litoral central completo, hasta Navidad. Andamos por todos lados. Fantástico, los hemos vamos a conocido recomendar. Ahí los vamos a también recomendar, sí. Nuestro Instagram de Exacto. la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Muchas Universidad de gracias. Valparaíso. Les deseamos lo mejor. Lo vamos a recomendar. Recientemente partiendo en TikTok, en Nativos Litoral. Ahí está. Nativos TikTok, Litoral, todas las perfecto, en redes. TikTok Sí. también.
Bueno, queremos agradecerles su presencia aquí en este programa. Nos despedimos de Sofía Contreras y de Mario Riquelme, quienes son los creadores de Vivero Litoral Nativo, y profundizamos mucho en el tema de plantas nativas en este programa. También agradecemos a Soledad, mi compañera aquí, que nos acompañó el día de hoy en esta conversación, y los invitamos a escucharnos cada martes de 13:30 a 14:30 horas en Radio Valentín Letelier, con el programa de Enfoque Sostenible. Revisen nuestras redes también. Pueden revisarnos en UMAS-V en el Instagram. También pueden escribirnos al correo medioambienteySostenibilidad@v.cl, y también pueden revivir estas ediciones que hemos estado haciendo del programa en nuestro canal de YouTube, Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad V. Así que ahí nos pueden encontrar y revivir esta conversación, que es bueno que la vayan difundiendo con más personas también. Así que los invitamos a difundir y los invitamos a plantar nativo. Ese es el llamado del día de hoy. Felicitaciones por lo que hacen. Muchas gracias. Nos encontramos, amigos y amigas de Valentín Letelier, el próximo martes en un nuevo programa de Enfoque Sostenible. Hasta pronto. Hemos finalizado el programa de hoy. Los invitamos a una nueva edición de Enfoque Sostenible de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso, el próximo martes de 13:30 a 14:30 horas a través de las ondas de Radio Valentín Letelier en el 97.3 del dial FM.